Bueno, en el ejercicio 9 de la guía de transformaciones, el punto A pregunta si la reflexión central es una involución. ¿Sí? María comentaba que ella como que se confundía un poco. Si nosotros vamos a la definición, ¿sí? Es decir, qué es lo que se define como una transformación involutiva, lo podemos decir de dos maneras. Una quiere decir que si aplicamos la transformación, supongamos, nosotros aplicamos la transformación T, ¿sí? A una figura F y obtuvimos la figura F', ¿cierto? Entonces, si cuando nosotros aplicamos la misma T, ¿sí? La misma transformación a F' y obtenemos F, la preimagen, si se cumple esto, entonces vamos a decir que T es involutiva, ¿sí? Que es una involución, la transformación T. Puede ser cualquiera, puede ser una rotación, puede ser una reflexión, puede ser una traslación, ¿sí? Se tiene que cumplir que cuando yo aplico la misma transformación a la imagen de una figura ya transformada, me vuelve a dar la preimagen que tenía originalmente, ¿sí? Esta T, repito, puede ser una reflexión, una rotación, una traslación. ¿Vamos? Bueno, entonces hagamos lo siguiente. Hagamos una reflexión central para una figura y luego a esa imagen que obtenemos le volvemos a aplicar la misma reflexión central. Cuando digo la misma reflexión central me refiero respecto del mismo centro de reflexión. Si obtenemos nuevamente la figura original F, vamos a poder asegurar que es involutiva, ¿sí? Cuando una transformación es involutiva, se cumple que la transformación y su transformación inversa son la misma. Te da la menos, son la misma transformación. Bueno, si nosotros hacemos con el GeoGebra, fíjense, vamos a construir o vamos a un polígono cualquiera, ¿sí? Seleccionamos los vértices de ese polígono. Hasta acá un cuadrilátero, un pentágono, un hexágono, ¿sí? Entonces, vamos a elegir un centro de reflexión. Ustedes ya saben que el procedimiento para hacerlo con la regla del compás es reflejar cada uno de los vértices de la figura y luego unir los vértices correspondientes u homólogos, las imágenes de esos vértices. Bien. GeoGebra con la herramienta de simetría central nos permite, por ejemplo, rotar este polígono respecto de este centro. Bien. Entonces acá obtenemos la imagen del polígono, es decir, del hexágono A, B, C, D, E, F, cuando se le ha aplicado una reflexión central con centro G. ¿Bien? Bien. Ahora, para saber si la reflexión central es involutiva o no, tenemos que aplicar una reflexión central a esta figura que obtuvimos, ¿sí? Es decir, al polígono, al hexágono A', F', E', D', C' y B'. Y si la imagen, al transformar esto, nos da la preimagen, podemos asegurar que la reflexión central es una transformación involutiva. ¿Qué les parece si lo hacemos? ¿Nos va a dar o no nos va a dar involutivo? Entonces, le indico a GeoGebra que quiero hacer una reflexión central de esta figura respecto de este centro de reflexión. Y fíjense que obtuvimos acá. B segunda coincide con B. C segunda coincide con C. D segunda coincide con D. E segunda coincide con el punto E. F segunda coincide con el punto F. Y A segunda coincide con A.
Entonces podemos asegurar que sí, que la reflexión central es una involución. ¿Se Bien. entendió, María? Sí, había entendido justo de los videos que usted publicó en YouTube, Sí. que creo que se lo subió a la clase, había entendido como que si en caso de si el polígono, si respetaba el nombre del polígono en cuanto a la dirección horaria o antihoraria que eligiéramos, si la preimagen tenía, si la imagen, perdón, tenía la misma notación en nombre, eh, sería involutiva. Bueno, María, ahí en ese caso vos estás, o sea, se ha confundido el concepto de involución con el concepto de sentido de una transformación, Claro, ¿sí? sí, sí, Una sí. transformación tiene dos opciones, ¿es involutiva o no es involutiva? ¿Sí? Es decir, ahí la respuesta es sí o no, según se cumpla esto que les aclaré acá. Tenemos dos opciones, puede ser o no. ¿Bien? Ahora, el sentido de una transformación se puede ser directo o inverso, pero es otra cosa aparte. Directo o inverso. Directo si no se invierte la figura. ¿Sí? Fíjense, si ustedes ponen la mano frente, o sus dos manos, ¿sí? Si ustedes pueden ver, ¿sí? Imaginamos un eje de reflexión. La mano izquierda y la mano derecha no coinciden. ¿Se dan cuenta? Los dedos. Sí, Entonces la imagen está invertida. Eso es porque la reflexión axial tiene sentido inverso. Entonces, cuando hablamos de sentido, lo que nos estamos preguntando es si la transformación me invierte o no la figura cuando la ah, transformo. ¿Sí? Y vamos a tener para eso que analizar según los vértices, ¿sí? Entonces vamos a poner acá, esta es la respuesta del punto A. Bien. Ahora bien. vamos a responder al punto C. Vamos a investigar si la reflexión central tiene sentido directo e inverso. Es decir, cuando yo una figura la transformo por una reflexión central, si yo invierto o no los vértices de esa figura, por ejemplo. ¿Sí? Fíjense, en este caso nos basta con hacer una sola reflexión central. ¿Sí? Esta otra no. Bien. Claro, es que justo, perdón, en el video explicativo usted salía explicando de lo del sentido a lo de involución, entonces pensé como que iba unido, como que dependía una cosa de la otra. Ah, no, son cosas distintas. Tendría que revisarlo porque yo también a veces mientras hablo, como voy hablando y pensando, puede ser que me haya confundido y haya dicho algo que no corresponde. Pero una cosa es el sentido de una transformación y otra cosa es si la transformación es o no es involutiva. Son dos conceptos o características de una transformación, cosas distintas, ¿sí? Entonces, ¿a ustedes qué les parece? Observando la figura, el hexágono de la izquierda, ¿sí? Sin hacer todavía el análisis de los vértices. Y el hexágono de la derecha. ¿Están invertidos? ¿La figura está invertida? A simple vista, así como una corazonada, la intuición, ¿qué les parece? Mira, si la figura no estuviera invertida, por ejemplo, como sucede en el caso de la traslación, ¿sí? El orden de los vértices se conserva. Fíjense, le voy a aplicar una traslación a
el hexágono. Acá voy a construir un vector respecto del cual voy a hacer la traslación o deslizamiento. El libro le llama deslizamiento, ¿sí? Voy a trasladar al hexágono respecto del vector de traslación. ¿Bien? Bueno, fíjense, si yo agrando el vector de traslación, bien, la figura se va a mover según la dirección, el sentido y la longitud del vector de traslación, ¿sí? Esto nos va a permitir comparar y que ustedes entiendan lo que es el sentido de una transformación. Fíjense, en el caso que se hizo la traslación, ¿sí?, la figura se ha deslizado sobre el plano. Y el orden de sus vértices no ha cambiado. Fíjense, tenemos C, D, E, F, A, B y acá tenemos C', D', E', F', A' y B', en el mismo orden. En este caso decimos que la figura no se ha invertido. ¿Estamos? En cambio, cuando hicimos una reflexión central, fíjense que el orden de los vértices de la figura original con el orden de los vértices de la figura transformada no coinciden. Entonces, sí, la reflexión central va a tener sentido inverso. ¿Sí? A eso nos referimos con el sentido, si invierte o no los vértices de la figura. ¿Sí? Para hacer esto de una forma mecánica, para mí se observa visualmente, ¿cierto? Comparando la traslación con una reflexión, se observa que la traslación tiene sentido directo, es decir, que conserva el orden de los vértices de la figura, y la reflexión central no. Pero si visualmente no lo pueden registrar todavía, lo que podemos hacer, miren, vamos a recorrer los vértices de esta figura en un mismo sentido y comenzando desde cualquiera de sus vértices, ¿sí? Esta es la preimagen. Entonces, si recorremos los vértices, supongamos en sentido antihorario, ¿sí? Uno decide, girando hacia la derecha o girando hacia la izquierda. En sentido antihorario, entonces los vértices serían A, B, C, D, E, F. Si hacemos lo mismo con la figura luego de una traslación, empezando con el mismo vértice que empezamos en la preimagen, entonces en este caso vamos a tener A', B', C', D', E' y F'. Como pueden ver, el vértice A con A' están en el mismo orden, el vértice de la figura original y el vértice de la figura transformada, ¿sí? Respetan el orden A, B, C, D, E, F, A', B', C', D', E', F'. Si nosotros hacemos lo mismo, ¿cierto? Acá estábamos recorriendo en contra de las agujas del reloj, pero con la figura que obtuvimos de la reflexión central, fíjense, vamos a recorrer la figura en contra de las manecillas del reloj, empezando con el vértice A. ¿Y qué vamos a obtener? A', perdón, estoy girando de derecha en contra de las agujas del reloj. A ver, si empiezo por A', ¿quién sería el que sigue? B'. D', C', D', A, E' y F'. En este caso, fíjense que se conserva el orden. Entonces, la reflexión central, yo me estaba confundiendo con la axial. La reflexión central también tiene sentido directo. Es decir, no invierte los vértices de la figura.
Y esto pasa con la reflexión central porque la reflexión central equivale a una rotación de 180 grados, ¿sí? Y como la rotación también tiene sentido directo, podemos asegurar que el sentido de la reflexión central es directo. Se conserva para la reflexión central, para la traslación y para la rotación el orden de los vértices de la figura transformada. Cosa que no sucede con la reflexión axial. La reflexión axial sería la única que tiene sentido inverso. Profe, pero Sí. ¿por qué en las primeras dos lo hizo de una forma igual que las manecillas del reloj, digamos, y en la tercera no? Porque me estoy mareando. Quizás sea momento de hacer un recreo. Me estoy mareando porque estoy trabajando con dos transformaciones al mismo tiempo y tendría que anotar en qué sentido recorro. Por ejemplo, esta que hice, en sentido hice de derecha a izquierda, ¿no? A, B, C, D, E, F, ¿no? Acá, si recorro a la derecha, también, ¿no? Estoy en sentido contrario de las agujas del reloj. A, B, C, D, E, F. Acá, si empiezo con el vértice A y giro en el sentido de las agujas del reloj, en contra de las agujas del reloj, de derecha a izquierda, hago A', B', C', D', E' y F'. ¿Se entiende? Es decir, para estudiar el sentido de las transformaciones, yo tengo que recorrer la figura original, en este caso es la preimagen, y los vértices de la figura transformada, y elijo un orden en el cual recorrer los vértices, que ese orden puede ser horario o antihorario. ¿Se entiende? Sí, sí. Yo me mareo, creo. Sí. Sí, lo que es importante es que si acá inicié con el vértice A, en la otra también tengo que iniciar con el correspondiente, sí, con la imagen del vértice A. No puedo empezar con otro vértice. Fíjense qué pasaría si nosotros hacemos una simetría axial en vez de una traslación o una reflexión. ¿Sí? Voy a ocultar. Voy a ocultar. Vamos a dejar esto, ¿sí? Que nos acordemos que era el de la traslación. ¿Sí? El vector no nos hace falta, el punto H tampoco, el punto I tampoco. ¿Bien? Fíjense, voy a trazar una recta cualquiera y voy a hacer una reflexión axial del mismo hexágono, pero respecto de una recta. ¿Dónde está? Tengo que construir la recta, ¿no? Voy a trazar la recta que pasa por el punto J y el punto K. Bien. Si hacemos entonces, a ver, lo voy a mover un poquito para que no se me superponga con la otra figura. A ver. Ahora voy a pedir una simetría axial. Entonces, del polígono respecto de este eje de reflexión. Bien, acá tenemos la figura transformada. Recorramos ahora los vértices bajo la reflexión axial del polígono transformado. Y anotémoslo. Tenemos que iniciar con el vértice homólogo del vértice A. Con el vértice A y lo estábamos haciendo en contra de las agujas del reloj. Entonces, ¿qué tendríamos aquí? A', ¿sí? En contra de las agujas del reloj, el vértice que sigue es F'.
Luego tenemos el vértice E', después tenemos el vértice D', lo veo bien, después tenemos el vértice C' y finalmente B'. Como pueden observar, bajo la reflexión axial, el orden de los vértices que se han transformado no se conserva. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que la figura está invertida. Por lo tanto, le podemos asegurar que la reflexión axial tiene sentido inverso, invierte la figura. Mientras que la reflexión central, la traslación y la rotación tienen sentido directo. No me van a invertir la figura. Solo la van a mover, pero no van a invertir el orden de los vértices. ¿Estamos? Sí, profe. Sí, Profe, ese sería como el caso de las manos cuando las interponen. Claro, ¿sí? Eso pueden ver. ¿Sí? Nosotros, el cuerpo humano, por ejemplo, podríamos decir, si bien no somos todos simétricos, pero tenemos un eje, tenemos simetría axial. ¿Se dan cuenta? Porque si trazamos la recta, por ejemplo, que sería la mediatriz entre nuestros dos ojos, ¿sí? Entonces, cualquier punto del cuerpo que uno reflejara respecto de ese eje, ¿sí? Su imagen sería un punto de la misma figura. ¿Se entiende? Sí, sí, muchas gracias. Entonces, en el punto C podemos decir cuál es el sentido de la reflexión central. La reflexión central tiene sentido directo. La única transformación que tiene sentido inverso es la reflexión axial. Todas las otras transformaciones van a conservar en la figura, los vértices de la figura, el orden.